Amén, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios y también saludarles a los que nos están viendo a través de YouTube y las plataformas que tenemos. Que Dios les bendiga. Y en esta mañana vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable a nuestros corazones, que hable a nuestro espíritu y que llene lo que Él tenga que llenar en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13 y 14. Esther, capítulo 4, versículo 13 y 14. Ustedes saben que todo este mes hemos compartido el libro de Esther en los devocionales. Y hoy vamos a hacer un resumen de todo el libro de Esther así a la velocidad de la luz y vamos a ver qué tan lindas enseñanzas nos trae el libro de Esther. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Esther capítulo 4, versículo 13 y 14. Vamos a leer en la versión NTV. Dice: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? En el año 1940 a 1945 hubo un hombre que fue una pieza clave en la historia mundial. ¿Recuerdan ustedes qué se dio durante esos años, en el año 1940 al 1945? La Segunda Guerra Mundial, exacto. Entonces ustedes sabrán más o menos de qué hombre les estoy hablando. De Churchill. Muy bien. Este hombre fue el primer ministro en el Reino Unido. Jugó un papel muy importante porque él tuvo la iniciativa del rearme británico para contrarrestar la creciente amenaza del militarismo nazi. Hitler estaba en su mayor apogeo militar, ¿no es cierto? Y se iba en contra de los judíos, hacia un genocidio. Entonces, nadie le estaba haciendo frente. Hitler estaba creciendo en poder cada vez más y nadie le hacía frente. Este es uno de los hombres que decidió hacerle frente a Hitler. Y me sorprende mientras leía su biografía, me sorprende cómo un hombre que le hizo frente, no cuando él era joven, él le hizo frente entre los 50 y los 60 años. Era un hombre ya adulto, enfermo, tenía muchas patologías de base y aún así él le hizo frente. Él supervisó la participación de la alianza que tuvieron ellos como primer ministro como primer ministro británico junto con Estados Unidos. Se aliaron para hacerle frente a toda la alianza nazi, ¿no es cierto? Entonces él supervisó todo esto junto con el presidente de Estados Unidos. Entonces es considerado una de las figuras más importantes en el siglo XX y fue victorioso en los tiempos de guerra. Él era un personaje muy particular porque dice que tenía una dificultad para hablar. Sin embargo, tenía mucha habilidad en la labia ya en sus últimos años. Me recordaba a Moisés, que él le decía a Dios: yo no puedo ir porque no puedo hablar, soy tartamudo, le decía, ¿no es cierto? Entonces me recordaba a Moisés porque dice que
Churchill tenía un problema para mencionar la S, no podía decir la S. Entonces, cada vez que él tenía que soltar una S, decía una mala palabra porque no podía, era muy difícil para él pronunciar la S, pero fue su desafío durante su vida para poder decir la S. Y ya cuando lo nombraron jefe de Gran Bretaña para llevar adelante todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial, él ya podía pronunciar la S. Perdón, me olvido que estoy con la cámara. Entonces, él logra mejorar su oratoria. Entonces, él comienza a hablar al pueblo de Gran Bretaña. Dice que en ese momento Francia estaba perdiendo, todos estaban perdiendo la guerra frente a Hitler, pero él se levantó y dijo estas palabras, porque no había nada alentador para su nación ni para las demás naciones, porque el poderío militar de Hitler iba en avance. Entonces él les dijo: no tengo nada que ofrecer más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la más dolorosa. Usted pregunta, ¿cuál es nuestra política? Diré, es hacer la guerra por mar, tierra y aire, con todas nuestras fuerzas y con todas las fuerzas que Dios nos pueda dar, para hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Esa es nuestra política. Preguntas, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder en una palabra: la victoria. La victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror, la victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Eso lo dijo al iniciar todo este proceso que iba a llevar adelante durante la Segunda Guerra Mundial. Todo el panorama era desalentador. Sin embargo, él dice este fragmento. Durante su vida, cuando él llevaba adelante todo esto, dice que mientras hacía las alianzas con Estados Unidos, él tuvo un infarto. Entonces sus médicos le dijeron que tenía que reposar, que tenía que hacer reposo y que no tenía que moverse, pero dice que él no podía. Entonces él seguía haciendo alianzas políticas para seguir avanzando en contra del imperio nazi. Entonces, a pesar de estar con este infarto, él siguió adelante. Luego se enfermó con neumonía y aún así hizo algo de reposo y luego de nuevo volvió a las filas. No olvidemos que él era ya un hombre adulto. Después finalmente ya hizo una arritmia cardíaca y ya no pudo más, así que tuvo que quedarse en cama. Luego de un tiempo volvió y nuevamente fue líder en Gran Bretaña. Fue un hombre, un estratega político clave en esa época entre el año 1940 y 1945. Cuando nosotros vemos todo lo que pasó en ese tiempo, por lo menos cuando veía las películas, hay una película muy bonita que no recuerdo su nombre, de un niñito, La vida es bella. Uno ve esa película y ve cómo es que los judíos sufrían tanto, ¿no es cierto? Entonces necesitaban un líder que pudiera hacer frente a un hombre como Hitler. Y este fue un hombre clave. Y me llama la atención porque él dice que también con la ayuda de Dios iban a lograr todo esto. Y efectivamente fue así. En el año 1945 se le gana la guerra a los nazis. En el libro de Esther vemos también a un gran estratega militar. Cuando leía el libro de Esther, aparentemente Esther es la protagonista del libro, ¿no es cierto? Es la reina, la que lleva el nombre del libro. Sin embargo, mientras leía, veía algo muy interesante.
a un hombre que iba por detrás, al que manejaba la situación por detrás. Dice que las grandes empresas de la misma manera son dirigidas por gente que está por detrás, ¿no es cierto? Los gobiernos igual hay gente que está por detrás. Hay un estratega siempre por detrás que maneja todo. En este caso vemos a un hombre que aparentemente no es el protagonista del libro, pero cuando uno va leyendo y al finalizar el libro vemos algo tan notorio en este hombre, tan lindo, que podemos decir que fue un gran estratega militar. Pero la diferencia de este hombre con los hombres de la historia es que este hombre conocía a Dios. Este hombre se llama Mardoqueo. Fue un judío exiliado. Ellos eran un pueblo que estaban en una nación, en un imperio extranjero, entonces eran considerados nada, poca cosa, ¿no es cierto? Entonces era un pueblo, era un judío exiliado. Encima Mardoqueo no era de una tribu importante. Ustedes saben que las tribus más importantes eran la tribu de Judá y la tribu de Efraín, ¿no es cierto? Él era de la tribu más chiquita, de la tribu de Benjamín. No era un hombre muy importante. Entonces este judío, Mardoqueo, era un hombre de una tribu pequeña, era exiliado, pero tenía un gran corazón porque dice que crió a su prima desde muy pequeña porque era huérfana y la crió como a su propia hija, ¿no es cierto? Entonces dice que este hombre, aparentemente que no juega un papel muy importante, la crió de tal forma, de tal manera que cuando ella llegó al palacio, dice que agradó a los ojos no solamente del rey, sino de todos los que la preparaban para ser reina. De manera que cuando ella entró al palacio, dice que el que las preparaba la vio y agradó a sus ojos y le dio lo mejor. Le dio doncellas, las mejores doncellas, y le puso en el mejor lugar porque ya le vio con ojos de que ella podía ser la futura reina. Entonces vemos ahí cómo es que Mardoqueo formó a una niña de una manera tan especial, bajo las enseñanzas de las leyes judías, de los mandamientos de Dios, que cuando ella llega al palacio cae en gracia delante de los ojos de todos los que estaban allí. Dice la Biblia que Mardoqueo era un entendido en los tiempos de Dios. ¿Recuerdan ustedes que cuando Esther llegó al palacio, qué le dijo Mardoqueo? Le dijo que no revelara su nación. Le dijo, no vas a revelar que eres judía, no vas a decir que eres del pueblo de Israel, todavía no, en silencio, callada. No vas a decir nada. Y nosotros, pero ¿por qué no puede decir nada? Porque Mardoqueo era un hombre entendido en los tiempos de Dios. Estaba esperando el tiempo correcto. Entonces Mardoqueo le instruyó a Esther que no revelara que era judía. Y Esther fue muy obediente y no reveló nada de eso. No reveló a nadie su nacionalidad. Instruyó muy bien a Esther porque dice la Biblia que todos la admiraban, no solamente la veían con buenos ojos, sino que la admiraban antes de ser elegida reina. Ustedes saben que en ese año ellas eran preparadas, ellas llegaban al palacio y no es que las elegían en ese momento, las miraban y ya eran reinas, no era así. Dice que tenían que estar un año preparándose en perfumes, ¿no es cierto? Imagínense si preparamos así a todas las que se van a casar. Entonces, un año en perfumes, un año de medio año de perfumes, no recuerdo bien, y otro medio año en otra clase de perfumes. Entonces, eran mujeres muy bien preparadas. Cuando llegaba ese año, se presentaban delante del rey. Entonces, en ese año, ellas tenían relación con los que las preparaban, ¿no es cierto? Entonces, y esas personas eran muy importantes porque les daban todo lo necesario para poder acceder al rey, y Esther cayó en gracia delante de todas esas personas.
Cuando Esther fue coronada reina, cuando llegó al palacio y el rey la mira y dice que cae en gracia delante de sus ojos, ¿no es cierto? Dice que la amó más que a las otras mujeres. Entonces ella aún cuando fue reina, cuando el rey la coronó como reina, dice que ella todavía seguía los consejos de su primo Mardoqueo. ¿Por qué? Porque había recibido una instrucción tan buena desde niña que no olvidaba los consejos de Mardoqueo. Entonces, por detrás de Esther, ¿quién estaba? Estaba Mardoqueo. ¿Quién era el hombre que estaba moviendo todas las piezas? Mardoqueo. ¿Pero quién estaba detrás de Mardoqueo? Dios, porque era un hombre temeroso de Dios. Y vamos a ver luego por qué era un hombre temeroso de Dios. Ahora, Mardoqueo, ¿por qué sabemos que Mardoqueo era un hombre que instruía muy bien a Esther? Porque cuidaba de ella. Dice que cuando Esther estaba en el palacio, cuando la estaban preparando para ser reina, Mardoqueo no solamente la dejó, la mandó y la dejó, no, sino que dice que él iba todos los días al patio del rey para observar qué estaba haciendo Esther, cómo la estaban tratando, cuál era su desenvolvimiento. La estaba cuidando todo el tiempo. Entonces, verdaderamente, Esther fue una hija para Mardoqueo. Cuando ya Esther es reina y todo eso, un día como él estaba en la puerta del palacio, él observa algo que ninguno de los otros guardias pudo observar. Recuerden ustedes que el rey no tenía cualquier guardia. El rey era una persona demasiado importante para tener pocos guardias. Era el gobernante de todo el imperio medo-persa, el imperio más poderoso en esa época. Entonces, ninguno de sus guardias pudo ver que había un complot en contra de la vida del rey Asuero. Pero alguien sí pudo ver. ¿Quién fue? Mardoqueo. Entonces, fue un hombre que en verdad era entendido en los tiempos y también en cierta forma tenía discernimiento. Dios le estaba guiando, de alguna manera Dios le estaba guiando en todo ese proceso. Entonces, ¿qué hace Mardoqueo? No era un hombre ambicioso de poder. Él hubiera podido decirle al rey lo que estaba pasando y lo que él hace, que es informar a la reina Esther. Él no le informa directamente a Asuero, el rey, sino le informa a Esther. Esther le informa a Asuero y Asuero hace que maten a los que estaban haciendo el complot contra el rey Asuero. Eso queda así, queda en la nada. El rey no lo recompensa, él tampoco deseaba poder, nada de eso. En el siguiente capítulo habla de un hombre que sí era ambicioso. ¿Y quién era ese hombre? Amán. Era un hombre muy ambicioso. Era un hombre ambicioso del poder. Él quería poder. Más allá del dinero, él quería poder. Porque recuerdan ustedes que cuando él pide a los judíos para matarlos, él no solamente los pide, sino que ofrece dinero. Él le dice, te voy a dar esto, al rey le dice, te voy a dar esto para que eliminemos a la raza judía. Entonces, encima, Asuero lo designa como el funcionario más poderoso del imperio medo-persa. Luego del rey estaba Amán. Entonces dice que lo puso por encima de todos los demás nobles, de todos los príncipes, de todos los funcionarios. Era el más poderoso y todos se inclinaban ante Amán. Todos se inclinaban ante Amán en señal de respeto, porque el rey, ¿quién lo había ordenado? El rey lo había ordenado. No era Amán quien pedía el respeto, sino, él anhelaba sí el respeto y anhelaba que todos se inclinasen delante de él, pero quien había ordenado que se inclinen delante de Amán era el rey. Entonces, cuando Mardoqueo
se niega a inclinarse delante de Amán, entonces Amán arde en ira dentro de su corazón, porque él quería ser adorado, él quería ser respetado, quería que se inclinen delante de él. Me recuerda, como les decía un viernes, a Satanás, ¿no es cierto? A Satanás, que él quería ser como Dios, él quería ser adorado, él anhelaba el poder. Entonces, este mismo espíritu de Satanás se apodera o Amán da lugar a este espíritu y deseaba ser adorado. Entonces Mardoqueo se niega a inclinarse ante él para rendirle homenaje. Miren, hay que ser muy valiente para no inclinarse delante de un hombre que el mismo rey mandó que se inclinase. ¿Qué haríamos nosotros si, por ejemplo, ¿no es cierto? Si en este caso el presidente manda a un funcionario y nos dicen que nos inclinemos delante de él, y el rey está presente y si no nos inclinamos hay un castigo. Difícilmente vamos a poder rehusarnos, ¿no es cierto?, a esa orden. Entonces, en ese tiempo, no cualquiera, no podían desobedecer las órdenes del rey. Entonces, Mardoqueo sí lo hizo y no se inclinó delante de Amán. Amán no soportaba no ser honrado y planeaba la destrucción de todos los judíos. Su odio creció tanto en su corazón que no solamente quería destruir a Mardoqueo, sino que quería destruir a todos los judíos. ¿Por qué? Porque se había enterado de que Mardoqueo era judío. Entonces buscó la forma de destruirlo por todos los medios a lo largo y ancho de todo el imperio medo-persa, de todo el imperio de Jerjes. Eso está en Esther capítulo 3. Entonces, cuando él se lo propone al rey, entonces el rey sí estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó el anillo y le dio el anillo a Amán. Y este Amán formuló todo el edicto. ¿Para qué? Para que fuese destruido todo judío dentro del imperio medo-persa. Entonces, cuando sale el edicto, no solamente en Susa, que era la capital del imperio, sino sale el edicto en todas las provincias, dice que Mardoqueo no se queda de brazos cruzados. ¿Qué es lo que hace? Dice que se pone en lucha contra la destrucción de los judíos. Entonces, ¿por qué les estaba hablando de Churchill? Porque me recuerda a él, porque es un hombre que no se queda de brazos cruzados. Hay mucha gente que se queda de brazos cruzados y puede estar sentada y de brazos cruzados y tal vez hasta lamentándose y criticando o qué sé yo, reclamando por la situación, o tal vez sentados y diciendo, ay, ¿por qué este gobierno que no hace esto, que no hace aquello, o por qué las autoridades? Pero estamos con los brazos cruzados. Entonces Mardoqueo, al igual que Churchill, no fueron hombres que se quedaron de brazos cruzados. Dice que Mardoqueo se rasgó sus vestiduras, se puso ropa de cilicio. ¿Para qué? Para orar y clamar por su nación. Y lo hizo sin vergüenza. Él no lo hizo en su cuarto, no lo hizo en su habitación nada más. Dice que recorrió toda la ciudad llorando y clamando por su nación. ¿Por qué? Porque en verdad le dolía en su corazón que su nación fuera destruida. No solamente él, porque nosotros fácilmente, yo me pongo a pensar, ¿no? Si me entero que el gobierno declara algo en contra de los bolivianos, porque yo soy boliviana, y dice vamos a matar a los bolivianos, pues supongamos, ¿no? Entonces lo primero que hago es pensar, ¿y ahora cómo escapo de este país? ¿No es cierto? Yo, entonces, ¿cómo escapo? Y seguramente algo se me va a ocurrir y me voy, ¿no? Entonces, pero Mardoqueo no fue así. Él no pensó en él, él pensó en toda su nación.
en toda su nación. Entonces dice que rasgó sus vestidos, se puso un vestido de silicio, claro que significaba dolor, que significaba que de verdad no quería que su pueblo sea destruido, porque nosotros leemos y decimos, sí, los iban a destruir y los iban a matar. Pero cuando nosotros vemos la película, por ejemplo, de los judíos, cuando fue eso del genocidio con Hitler, y vemos, entonces nos damos cuenta que de verdad fue tan doloroso para los judíos morir tanta gente, tantos niños inocentes. Entonces, si trasladamos esa situación al momento del imperio medo-persa, iba a ser algo similar, porque iban a morir todos los judíos. Entonces, lo que hace Mardoqueo fue clamar por su nación. Él quería que se anule este edicto para que no fueran muertos, porque todos tenían que ser muertos. Entonces dice que llora por toda la ciudad, y los judíos de alrededor de las provincias de la misma manera se enteran de que iban a ser destruidos y se ponen en clamor, en ayuno y en oración, y Esther todavía aún al parecer no estaba enterada. Cuando Esther se entera de esto, va y le manda ropa a Mardoqueo para que se cambie, porque estaba así todo con su ropa de dolor, y Mardoqueo le dice: no, Esther, porque vamos a ser destruidos. Entonces le dice: Amán dio plata, dio dinero para que seamos destruidos, y aquí está el edicto del rey. Vamos a ser todos destruidos, todos vamos a ser destruidos. Entonces llegó el momento en que tenían que actuar como nación judía. Entonces Mardoqueo sabía a quién recurrir. Él sabía que Esther era una pieza clave para ese momento. Él sabía que muy posiblemente Dios haya puesto a Esther en ese momento para salvar a la nación judía. Entonces le dice: Esther, tienes que actuar, tienes que intervenir, tienes que presentarte delante del rey y tienes que decirle que tiene que revocar ese decreto. Entonces tienes que interceder por tu nación, por la nación judía. Entonces Esther tiene una excusa muy justificable. Es muy justificable su excusa. Y le dice: mira, Mardoqueo, si me presento delante del rey, todos en la nación saben que si el rey no manda a llamar a alguien, entonces, y yo me presento sin que me llame, si él no extiende su cetro, entonces voy a morir. Entonces, ¿ustedes creen que no era una razón justificable? Era muy justificable que Esther no quiera presentarse. El rey tenía que mandarla a llamar, y ella le dice: hace un mes que el rey no me manda a llamar. Entonces, aquí hay un versículo que me gusta mucho, porque veo la fe de Mardoqueo. Es una fe que va más allá de la fe en Esther, de la confianza en Esther. Él le presenta un desafío a Esther y le dice: si te quedas callada, el alivio y la liberación surgirán de algún otro lado. Entonces le dice: puedes quedarte callada, puedes no hablar, puedes no decir nada, pero no importa, si te callas, igual la liberación va a venir de otro lado, igual Dios nos va a librar, igual Dios nos va a sacar de esto. Aunque la muerte sea inminente, aunque ya se haya declarado el edicto, igual Dios nos va a librar. Así no hagas nada. Entonces, me trae en mente que tal vez, seguramente, no tal vez, él recordaba las promesas de Dios. Recordaba lo que Dios le dijo a Abraham, lo que le dijo a Isaac, lo que le dijo a Jacob, lo que le dijo al pueblo de Israel,
que esa nación no sería exterminada, que Dios estaría con ellos, que Dios siempre estaría con ellos, que habría un remanente, porque recuerdan ustedes que aún estaban cautivos, pero él sabía que había una palabra de Dios para el pueblo judío. Así Esther no actuara, él sabía que Dios estaba con ellos. Él sabía la promesa de Dios y estaba seguro de que en su tiempo Dios iba a actuar. ¿Por qué? Porque Mardoqueo sabía discernir los tiempos de Dios. Y él confiaba en que Dios iba a hacer de alguna manera este milagro. Entonces Mardoqueo decidió creer en las promesas de Dios. Y lo que hace Esther es responder a este desafío. Mardoqueo le dice las palabras exactas. Entonces Esther le dice, está bien, ve y reúne a todos los que están en Susa, a todos los que están en ayuno, no coman 3 días, ayunen por mí de día y de noche, y mis doncellas vamos a hacer lo mismo, y voy a entrar a ver al rey. Y si tengo que morir, que muera. Y si tengo que morir, que muera. Eso también me recuerda a los 3 amigos de Daniel cuando tenían que entrar al horno, ¿no es cierto? Y le dicen que sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar delante de esta estatua. Y si tenemos que, y sabemos que Dios nos va a librar del horno de fuego, pero si no lo hace, no importa, no nos vamos a inclinar delante de esta estatua. Entonces, de la misma manera Esther dice, si tengo que morir, que muera. No era algo ya que se tiraba a morir, sino que había una esperanza en esta frase que ella dice. Entonces, cuando pasa todo esto, ya cuando tenían que morir, dice que Amán pasa delante de Mardoqueo, y Mardoqueo, aún sabiendo que posiblemente si él se arrodillaba delante de Amán, Amán haría retroceder al rey en su edicto, aún así Mardoqueo no se inclina delante del rey. No se inclina, se queda sentado, y entonces el corazón de Amán se llena aún más de ira. ¿Y qué es lo que hace? Hace preparar una horca para Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo no le tenía miedo ni le temblaba, a pesar de que iban a morir. Sin embargo, Amán estaba lleno de odio hacia Mardoqueo y le llenaba de ira saber que había un hombre que no se inclinaba delante de él. Entonces, en ese momento, Dios comienza a actuar. Saben que hay una palabra, hay un versículo muy interesante, porque Amán se queja, presenta una queja delante de sus amigos y delante de su esposa. Le dice, yo estoy feliz porque tengo riqueza, tengo hijos, Esther me invitó a un banquete, pero tengo algo contra Mardoqueo, me llena de ira y me molesta que no se incline delante de mí. Entonces, Zeres, la esposa de Amán, y sus amigos le dicen, mira, Amán, si las cosas te comenzaron a salir mal con Mardoqueo, ten cuidado, porque vas a terminar mal. Entonces es interesante porque es como Dios habla también a través de la boca de la esposa de Amán y de los amigos de Amán, que no eran gente que temía a Dios, pero le dicen una verdad muy grande, porque al terminar de decirle eso, dice que llegan los guardias del rey para llevarlo al banquete con Esther, donde Esther lo iba a denunciar por haber hecho el edicto, y entonces es allí donde Asuero decide matar a Amán.
Antes de eso, dice que Mardoqueo, el rey Asuero, estaba una noche sin sueño, se le fue el sueño. Entonces, lo que hace es mandar a alguien que traiga el libro de las crónicas y que se lo leyera. Entonces comienza a leer y ahí está registrado lo que pasó el día en que Mardoqueo le libró del complot contra los que iban a quitarle la vida. Entonces, casualmente estaba pasando en ese momento Amán por el patio y el rey dice, ¿quién está en el patio? Y le dicen, es Amán, mándenlo a llamar. Lo mandan a llamar a Amán y cuando lo llaman, Amán, el rey le dice, ¿qué harías para honrar a un hombre que fue leal al rey? Entonces Amán en su corazón pensaba que que a él le iban a honrar. Entonces dice, bueno, yo sugiero que le lleven en el mejor caballo y que le pongan vestiduras reales y que vayan por la plaza y un príncipe que vaya por su delante y vaya diciendo, este es el hombre al que el rey quiere honrar, porque él pensaba que él era al quien iban a honrar. Sin embargo, todo le salió mal. Entonces, en ese momento, el rey dice, bueno, Amán, entonces vos vas a llevar a Mardoqueo a dar una vuelta por la plaza porque voy a honrarlo a él porque salvó mi vida. Entonces, ¿cómo es que Dios estaba recompensando a este hombre que puso su confianza solamente en Dios? Entonces, luego, como les decía, comenzó la ruina para Mardoqueo. El rey concede salvar la vida a los judíos. La reina le dice, por favor, te pido que concedas mi petición, te pido mi vida y también la de mi pueblo, porque alguien tramó mi muerte y la muerte de mi pueblo. Entonces es en ese momento cuando el rey se entera que fue Amán y se llena de ira al rey y manda a que Amán fuese ahorcado en el lugar donde él mismo preparó para Mardoqueo. Entonces atraviesan a Amán en un poste que él mismo había levantado. Luego de eso el rey le pone el anillo que tenía Amán, se lo pone a Mardoqueo. Entonces, ¿por qué? Porque Mardoqueo decidió creer en Dios, decidió creer en que él los iba a liberar. Si Esther no lo hacía, de cualquier lado hubiera llegado la liberación. Eso es lo que dice Mardoqueo. Entonces, el rey le dice a Esther y a Mardoqueo que ellos hagan un edicto para revocar todo lo que se había dado y le dice, ustedes tienen el anillo. Entonces, cuando salga el edicto, ustedes sellen y todo lo que hay allí se va a cumplir. Entonces, lo que hacen es hacer un edicto y lo que los judíos podían defenderse y así librarse de la muerte en ese día. ¿Por qué Mardoqueo podía emitir leyes? Porque decidió creer. Ahora comienzan a enviar los mensajes sellados con el anillo del rey, donde se decía que ningún judío iba a ser destruido y que estuvieran preparados para vengarse de todos aquellos que querían su vida. Entonces, Mardoqueo es designado como uno de los hombres más importantes del imperio, un hombre que no anhelaba el poder, que no anhelaba la honra, que no anhelaba nada, solamente fue detrás de Esther y detrás de él estaba Dios. Entonces, fue un hombre que Dios lo recompensó por su fe. Dice que cuando al final del libro dice que el rey lo hizo vestir con un manto real, azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. Y dice que todos celebraron el nuevo decreto y todos los judíos se llenaron de gozo y alegría recibiendo honra en todas partes. Todos los judíos eran honrados.
Mardoqueo también era honrado y dice que las autoridades temían a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque su poder iba creciendo día a día, su autoridad iba creciendo día a día. Él nunca deseó el poder, él solamente creyó en las promesas de Dios. Es lo único que hizo, creer en las promesas de Dios. Finalmente, Mardoqueo ordena que se celebre esta victoria, porque se logra la victoria, para recordar lo que Dios hizo por ellos. ¿Cómo se llama esa fiesta? La fiesta del Purim, ¿no es cierto? Entonces, él ordenó que se celebrase esta victoria, una victoria que solamente Dios se la dio. Entonces, este festival tenía que llevarse adelante porque su dolor se convirtió en alegría y su duelo se convirtió en gozo. Entonces, todo esto se mantendría de generación en generación y así nunca se olvidarían de lo que Dios hizo por ellos. Y el libro termina así, el libro de Esther termina así, porque nosotros solamente vemos a Esther, ¿no es cierto? Pero el libro termina así, dice: sus grandes logros y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había ascendido, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Media y Persia. Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. ¿Por qué? Porque decidió creer en Dios. Y le dijo a Esther: Esther, si no haces nada, no importa, porque la salvación va a venir de cualquier otro lugar. A veces nosotros nos aferramos en un médico, ¿no es cierto? Y cuando el médico nos dice algo, entonces estamos confiando en él. Cuando nos dice ya no hay cura para esto, no hay solución, y nos aferramos a esa palabra cuando la última palabra la tiene Dios. Y podemos decir: está bien, si el médico dice esto, lo dirás vos, pero yo sé que si la solución no está ahí, de algún otro lugar va a llegar la salvación. ¿Y de dónde más? Solamente de Dios. Si tal vez estás en problemas económicos y dices, y el banco ya te quiere quitar todo, o no sé, estás con las deudas hasta el cuello y el agua te está llegando al cuello y no sabes dónde escapar, y dices: no hay manera, no hay dónde puedo recurrir, no hay trabajo. No importa, no confíes en eso, no importa, no confíes en lo que ves. De algún otro lado va a venir la salvación. Solamente cree, decide creer. Como decía Churchill, me gustó mucho este estratega militar, porque tuvo que enfrentarse a un oscuro personaje como Hitler, porque realmente era oscuro. No puedo entender la razón por qué matar a tanta gente, igual que Amán. ¿Cuál es la motivación de odiar tanto y matar a tanta gente inocente? Entonces Churchill decía: esa es nuestra política. Preguntas: ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder en una palabra: la victoria. La victoria a toda costa. La victoria a pesar de todo el terror. La victoria, por largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. El gran estratega militar Mardoqueo, frente a otro oscuro personaje, Amán, que le dice a Esther: si te quedas callada en este momento, el alivio y la liberación para los judíos seguirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Sus palabras son claves. Primero le dice: la liberación igual va a venir de otro lado. Segundo, le desafía, ¿no es cierto? Le dice: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este?
¿Por qué? Porque sabía que la liberación solamente venía de Dios, que la salvación solamente venía de Dios. Y nosotros, ¿de dónde estamos seguros que nuestra salvación, que nuestras soluciones, que nuestra esperanza vienen de Dios? Vamos a tomar la decisión de solo seguirle a Él, de solo creer en Él, así como lo hizo Mardoqueo. Él decidió creer. Yo decidí creer, creo, porque a veces es fácil decir creo, ¿no es cierto? Pero cuando llega el momento, es ahí entonces donde decimos y creo, ¿no? Y creo de verdad. Porque solo en los momentos más oscuros, ahí abajo en el pozo, ahí nos damos cuenta si de verdad creemos. Cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando no sentimos que Él está allí, sentimos todo menos la presencia de Dios. Y puedo decir creo, decidí creer en ti. A pesar de todas las circunstancias, creo en ti, te voy a seguir. Voy a creer a pesar de que todo sea negativo, como Mardoqueo, que la muerte era inminente, no había más. Era muy poca la posibilidad de que el rey extendiera su cetro a Esther, pero aún así Mardoqueo creía que si no, incluso creo que si él creía que si el rey no extendía el cetro, él sabía que de algún otro lugar vendría la salvación, porque no estaba su confianza puesta en algún ser humano, estaba puesta su confianza en Dios. Y en verdad Dios estaba ahí, porque no fue el rey quien extendió su cetro solo porque la vio hermosa Esther, no. Detrás del rey, ¿quién estaba? Estaba Dios. Esther, Mardoqueo y el pueblo de Israel cayó en gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, si Dios escuchó el clamor de todo ese pueblo, escuchó el clamor de Mardoqueo, que lloraba y gritaba alrededor de la ciudad clamando por su nación, y escuchó a Esther, ¿cómo no nos va a escuchar a nosotros también? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es por lo que estás clamando, por lo que estás pidiendo? Tienes que tener en cuenta que los ojos a quien vas a agradar es a Dios. Él te está mirando. Y seamos así como Mardoqueo, que decidió creer. Y Jesús nos dice en Mateo 16, 24, 25, dice: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. No va a ser fácil, no es un camino hermoso. Va a haber pruebas, va a haber dificultades. Por eso el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué nos está diciendo? Que sí va a haber pruebas, sí va a haber momentos de dolor, sí va a haber momentos de muerte, pero ¿quién va a estar ahí? Cristo. ¿Quién va a estar ahí tomándonos de la mano? Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Y Jesús nos dice: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Solo síguele, nada más. Porque al final, cuando estamos en ese momento crítico, ¿a quién clamamos? A Dios. Nadie puede responder, nadie nos puede responder. Yo les puedo asegurar que podemos confiar en papá, en mamá, en lo que sea, pero en ese momento crítico no queremos a ninguna de esas personas. A quien queremos es ¿a quién? A Dios. Entonces toma tu cruz y síguele, porque la única esperanza es Dios, nadie más. ¿Quién te puede dar paz? Dios. Aunque estés pasando por ese momento doloroso y feo, el único que te puede dar paz es Dios.